Muy buenas a todos. Eh, bueno, ahora voy a tratar de explicarle los problemas que le había mencionado sobre, en este caso, en análisis en estado transiente para circuitos con condensadores y con bobinas. En este caso, el profesor le va a hacer ejercicios relacionados con corriente directa y en este caso bobinas y en los otros casos con condensadores, pero nunca con ambos elementos, que le llaman elemento activo. ¿Ya? Bueno, siempre el primer problema va a ser respecto a las bobinas, ¿cierto? A la bobina, la inductancia. En este caso tienen un valor, en este caso va a ser el valor de la inductancia, 0,5 en este caso, y para los condensadores tienen valor de faradio, en este caso, oh, se me olvidó acá ponerle al condensador, pero son 40 microfaradios. Eh, ya, entonces partamos. El primer problema es simple. Más que nada sabemos que tenemos aquí un cable que pasa por arriba de esta resistencia y esta batería de 10 volts. Entonces tenemos un switch que ha permanecido cerrado durante un largo tiempo y nos dicen que en t igual a 0 se abre este switch, ¿ya? Entonces nos piden encontrar la expresión para la corriente en el inductor, ¿ya? Esta corriente que nos indica acá con la flecha, en este sentido, o sea, en este caso en el sentido horario, porque, ¿cierto? El sentido convencional que nosotros nos damos en sentido horario, ¿ya? Esa expresión o la ecuación de la corriente para la inductancia para un tiempo mayor a cero y el gráfico del voltaje en la inductancia con respecto al tiempo y la corriente y la inductancia con respecto al tiempo. También nos piden la variación, aquí me faltó, no es la energía de la inductancia, sino la variación de la energía de la inductancia para un tiempo mayor que cero, ¿cierto? Tenemos que encontrar la ecuación. Bueno, ¿cómo se resuelve primero? Tenemos que anotar las condiciones iniciales de este circuito. Las condiciones iniciales nosotros le vamos a llamar como un tiempo. Este tiempo va a ser, el profe lo designa como el tiempo es igual a cero menos, que significa que, cierto que el switch nos dicen que se abre en t igual a cero, entonces para decirnos un tiempo donde podamos decir antes de que se abra ese switch, ¿cierto? Se abrió en cero, entonces vamos a decir que va a ser en t igual a cero menos antes de abrir y t igual a cero más después de lo que ocurra el tiempo mayor a donde se produce el cambio, ¿ya? Bueno, en este caso las condiciones iniciales serían el switch está cerrado, ¿cierto? Entonces, como está cerrado, esto se elimina. ¿Por qué? Porque la corriente bueno, encendamos el circuito, en este caso ya conectamos la batería, tenemos todo esto conectado, la corriente va a fluir por el cable donde tenga menor oposición a la corriente, ¿ya? Entonces va a pasar por arriba y nos va a pasar por la resistencia de 50 ohm y por la bobina de 0,5 Henry, ¿ya? Y como esto está en serie, nos queda un circuito relativamente fácil. Entonces la corriente en la bobina va a ser por ley de Ohm. Bueno, para poder encontrar la corriente en la bobina, aquí yo le puse al ladito que esto se comporta como un cable, como un cortocircuito, ¿cierto? Como un cable. ¿Por qué? Porque sabemos que como ya el switch ha permanecido cerrado durante largo tiempo, la bobina ya alcanzó su estado estable. Ya en ese caso, cuando la bobina se encuentra en estado estable, se comporta como un circuito cerrado, o sea, como un cortocircuito, ¿ya? Entonces aquí tenemos corriente, pero el voltaje es cero, ¿ya? En este caso, para un caso ideal, pero nosotros también vamos a encontrarle el voltaje a la bobina, ¿ya? Como caso ideal, ¿no? En un cortocircuito la corriente es infinita y el voltaje es cero, ¿ya? Bueno, ¿cómo encontramos acá la corriente en estado estacionario? Primero tenemos que saber, bueno, ya esto ya es ley de Ohm, ¿cierto? ¿Cómo puedo encontrarla? El voltaje de la batería dividido en 50, que nos dio 800 mA, ¿ya? Esto es fácil, el cálculo es fácil. Después, después nos dicen que el interruptor se abre en t igual a cero. Entonces, en t0 más
se abre, entonces aquí, entonces esto cable va a ser como un circuito abierto, ya por lo tanto esto no va a entrar al circuito y todo va a quedar como un circuito normal, sin esto de arriba, porque sabemos que el switch se abre, ya. Entonces yo redibujé el circuito, entonces aquí yo puse que en t igual a 0 más, se abre el switch, se abre, por lo tanto nos queda el circuito normal, con la resistencia de 150, la batería de 10, queda igual la resistencia de 50 y la bobina de 0,5 ohms, ¿ya? Entonces la bobina sigue comportándose como un circuito cerrado. Nosotros debemos encontrar el voltaje y la corriente, ¿ya? Bueno, la corriente ya en este caso sería por ley de Kirchhoff, como tenemos dos baterías, sabemos que es menos 40, menos 10, más la corriente que pasa en serie, en este caso la IL, por la suma de esta resistencia que están en serie, ¿ya? Como la suma da 200 y el voltaje entre las dos va a ser de 50 volts, la corriente va a ser finalmente de 250 mA. En este caso sería la corriente en estado estacionario. Pero la expresión de la corriente para un tiempo mayor a cero, en este caso para un tiempo mayor al tiempo donde se produce el cambio, del cambio del switch, que en este caso en 0 milisegundos, la expresión quedaría como la corriente en estado estable, que en este caso es de 250, más K, que es una constante natural, por el Euler elevado a menos T dividido en tau, ¿ya? Y esto nosotros ya dijimos que era en miliamperes. El tau, ¿cómo lo calculamos? Es el cociente entre el valor de la inductancia dividido en la resistencia. En este caso la resistencia es la equivalente, ¿ya? Y en este caso la resistencia es la equivalente que está en serie, que es 200 ohms. Y el valor de la inductancia es de 0,5. Y esto nos da 2.5 milisegundos, ¿ya? ¿Qué más? Después normalizamos la ecuación para poder encontrar la constante natural. Como esto está evaluado en cero, el Euler va a quedar elevado a cero, perdón, y esto nos va a dar 1. Por lo tanto, al principio nosotros habíamos calculado como condición inicial la corriente que pasa por la bobina va a ser de 800 mA y después va a ser de 250 más K por Euler tanto tanto. Em, Perdón. Esto es igual a cero. Ya, sí, esto es igual a cero, entonces nos va a quedar K es igual a 550. Ya, este es el valor porque sale de la resta. Ahora, finalmente para el t mayor que cero, la expresión va a quedar cuando nosotros ya tenemos el valor de K. Entonces la expresión para la corriente va a ser de 250, que era acá. Esta expresión va a quedar, ya calculamos el K, entonces nos va a quedar lo mismo. Y el tau lo debemos elevar a menos 1. Entonces este valor elevado a menos 1 nos va a dar menos 400. Por lo tanto, por eso queda Euler elevado a menos 400t, porque recordemos que esta expresión era menos t partido en tau, y el tau, como va elevado a menos 1, nos va a dar menos 400t. Y el valor de 550 es porque el valor nos dio de la constante natural. Todo esto es miliamper y esta es la presión para la corriente y la inductancia para un tiempo mayor a cero. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje? El voltaje y la inductancia simplemente es el valor de la inductancia por la variación de corriente respecto al tiempo. En este caso, el valor del voltaje de la inductancia va a ser del valor de la inductancia 0.5 henrios por la derivada de la corriente. La derivada de la corriente, esto es 0 y esto baja, nos queda 55 mA menos 4 por menos 400. Todo esto nos da menos 110 volt Euler elevado a menos 400t para un tiempo mayor a 0. Después la variación de la corriente, en este caso la variación de la energía. La variación de la energía sabemos que es la potencia, la inductancia. Como sabemos la potencia y la inductancia, cómo se calcula la potencia, voltaje y la inductancia por corriente y la inductancia. Ambas son ecuaciones. Y estas son las que están acá. Esta ecuación y esta ecuación. Lo único que queda es multiplicar. Esta por la primera expresión y esta por esta. Término a término. Y nos va a quedar esta expresión.
en watts. Esta es la presión para la potencia en la inductancia, que no es la potencia que disipa, sino que es una potencia que va a ser como algo que absorbe potencia y después la va, en el caso cuando se carga la bobina, absorbe energía y después la libera. En este caso esa es la potencia de la bobina. ¿Ya? Bueno, lo gráfico para la corriente versus el tiempo va a ser, en este caso sabíamos que la corriente, uy, me faltó aquí cambiar las unidades. Me faltó cambiar las unidades, estos son 800. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mA. Me faltó aquí los ceros. De acá igual. Esto podrían arreglarlo ustedes, que yo me equivoqué acá, me comí un cero. Esto es 800, 450.23, 320, 27, en este caso sería 270, 260. Aquí pues el orden me faltó un cero más porque había hecho algo mal antes y lo arreglé. Pero imagínenselo con los valores que ustedes le van a dar, que en este caso son los mismos, pero con un cero más. Este 800, 450, 320, 270, 260, 250 y así. Eh, y este es el orden de los 100. Por lo tanto, ¿qué habíamos dicho? Que las condiciones iniciales antes de de abrir el switch, antes, o sea, todo esto que acá en un tiempo menor a cero, que significa que cuando el switch ha permanecido durante largo tiempo, esto es constante, en 800 mA. Entonces la bobina tiene 800 mA. Cuando se abre el switch en t igual a cero, o sea aquí, la bobina se descarga, porque la bobina ya había alcanzado su estado estable. Entonces la bobina tiene corriente. Cuando el switch está cerrado, se abre y la bobina se descarga. ¿Ya? Entonces, eh, aquí en tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau, ustedes van a calcularlo con la ecuación, reemplazándola y le van a dar los valores 800, 450 y todo eso. ¿Ya? Todo esto en miliamperes. Entonces, esto significa que la bobina se está descargando la corriente. ¿Y qué pasa con el voltaje de la bobina? Debería ser al contrario, debería cargarse, pero en este caso con voltaje negativo, debido a la variación de corriente, ya por la inductancia y la variación de la corriente, entonces nos van a dar voltaje negativo. En este caso parte de menos 11, me equivoqué acá en cero, no es 0, es 11, es menos 11 voltios. Parte de menos 11 y va hasta allá, hasta que llega a 0 volt. Entonces se carga en voltaje, se descarga en corriente la bobina, en este caso en el primer ejercicio.